Buenas noches, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana en Cristo, Elsa Barrios, una amiga más, una sierva más del Señor, bajo su visión. En esta hora quiero compartir contigo un tema que de verdad ha llegado a mi corazón de una manera muy maravillosa, porque siempre tengo un lema y es: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y a veces el desconocimiento en nuestras vidas hace que las cosas no se lleven a cabo de una manera más eficaz o más fructífera. En esta hora quiero compartir contigo la palabra del Señor en Efesios 4, versículo 11. Esto lleva como título, el mensaje de hoy o la palabra de hoy lleva como título: sirviendo en casa. ¿Por qué lo he titulado de esta manera? Porque básicamente ahora, o básicamente dentro de muy poco, voy a empezar a hablarte acerca justamente de eso, de servir en casa. ¿Cómo se sirve en casa? A veces, como te dije en la introducción, el desconocimiento de nuestras vidas, de cómo se lleva el trabajo en la casa del Señor, hace que quizás nuestro trabajo no dé el fruto que tiene que dar. Entonces, primeramente, vamos a leer el texto de introducción, título: Sirviendo en casa. Luego vamos a pasar, luego de que te lea el texto, vamos a empezar o vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, porque esto lo hice con el mayor amor del mundo. Siempre lo he dicho, para mí el servirle al Señor es maravilloso. Amo su obra. Y esté en el lugar donde esté, siempre lo voy a hacer con amor. El tiempo donde esté, lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Dice la palabra de esta manera. Ella misma se interpreta a ella misma. No hay que añadir, no hay que quitar, porque de verdad que la palabra es clara. Y siempre lo he dicho, la profecía más segura que tiene el hombre es la palabra del Señor. Dice la palabra de esta manera: bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y revelador. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo enternecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, entendamos algo. Primero, como les dije, voy a orar. Señor, que esta palabra, Señor, sea disertada conforme a tu voluntad, para edificación y crecimiento de tu iglesia. Que esto se haga bajo tu voluntad, Señor. Me sujeto a ti, Señor, en obediencia, y que esta palabra, bendito Dios del cielo, así como tú me la diste a mí, hoy quiero compartirla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chavos. Leímos claramente aquí que Él mismo constituyó. Pero quiero leerles algo un poquito más adelante que dice. Aquí dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Bueno, como les dije, sirviendo en la casa de papá o sirviendo en la casa del Señor. A veces nuestro trabajo no tiene el fruto, ni tiene de pronto verdaderamente es laborioso como nosotros esperamos, porque a veces nosotros desafortunadamente tenemos un desenfoque o el desconocimiento que existe para que nuestro trabajo pueda brindar lo que tiene que brindar. Yo pienso que cuando tú eliges una carrera, tú tienes un perfil. Cuando te preguntan, ¿y cuál es el perfil en el cual tú te vas a desempeñar? Inmediatamente tú tienes tu carrera, como en la carrera de Derecho, como en la carrera de Medicina. Tú sabes que está el médico general, pero hay diferentes especialidades. Está el médico anestesiólogo, está el anestesista, está el ginecólogo, está de pronto diferentes tipos, ¿verdad?, de especialidades. Está de pronto aquel que se enfocó de pronto por otra rama, ¿verdad? Sigue siendo la medicina, pero se enfocó de pronto en otro punto. Como el abogado, hay abogado laboral, hay abogado penalista, hay diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tiene una rama por la cual se desenvuelve, como está el ingeniero de sistema, el ingeniero mecánico, el ingeniero industrial. Entonces, cada uno de ellos tiene un perfil. Así es de pronto en los ministerios del Señor. Cada ministerio tiene una función. A veces encontramos en nuestras iglesias que de pronto el ujier quiere hacer el trabajo de pastor, o el pastor quiere hacer el trabajo de apóstol, o el apóstol quiere hacer el trabajo el apóstol es el único que tiene los 5 ministerios, perdón. Pero encontramos un desenfoque que muchas veces nuestro trabajo no rinde el fruto que tiene que rendir, porque realmente no sé realmente el campo en el cual yo me voy a desempeñar. Entonces siempre digo mi lema: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando yo elijo una carrera, yo me voy a enfocar básicamente en lo que yo estudié, y cuando a mí me dicen cuál es tu perfil, yo tengo que dar el perfil en el cual yo me voy a desarrollar en mi carrera. Si un médico hace el trabajo de un mecánico, no lo puede hacer porque él no sabe absolutamente nada de carro, simplemente sabe de cuerpo humano. Entonces, nuestro trabajo en el Señor tiene que ser puntual y fructífero. Por eso, en esta hora quiero hablarte acerca de servir en la casa. Amén. Y servir de una manera en el cual nuestro trabajo puede dar ese fruto. Amén. Hoy te quiero hablar acerca de los 5 ministerios. Hoy te voy a hablar acerca de los 5 ministerios y cómo se debe servir. Quiero que con la mayor humildad del mundo saqué este tema, lo estudié, lo desarrollé, porque el propósito siempre es que la iglesia del Señor sea edificada. Yo pienso que aquel que ha leído esta palabra ha entendido claramente de qué te estoy hablando yo, porque la palabra se interpreta ella misma. Y siempre le he dicho, la profecía más segura que tiene el hombre es la palabra. Cuando tú tienes un conocimiento, vas a entender lo que vas a hacer. Amén. Entonces dice claramente aquí, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es Cristo. Entonces dice: el mismo Señor es el que nos ha dado tan grande privilegio. Entienda algo: el servir al Señor es un privilegio grande. Usted no debe hacer la obra de Dios indolentemente. El servir al Señor es una manera privilegiada, porque Él mismo es quien nos ha dado ese privilegio. Dice: de servir y ayudar mejor en la obra suya, sabiendo que nuestro trabajo será recompensado en la tierra y en el cielo. La palabra nos enseña un orden. Fíjese usted, aquí nos está hablando acerca de un orden, y eso es justamente el primer punto. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión, entiéndalo. Y a veces cuando nosotros estamos confundidos, nuestro trabajo no es excelente,
Por otro lado, la iglesia del Señor, de la cual te estoy hablando hoy, sirviendo en casa, debe de ser una iglesia ordenada, debe de ser una iglesia organizada. Muchas veces en nuestro trabajo como líderes no se establece de una manera clara, porque como líder quizás no se sabe cuál es el trabajo que tiene que hacerse. Pienso que hay que tener una capacitación. Yo soy de las personas que piensa que todos podemos servir, porque el Señor nos ha llamado con un llamamiento santo y tenemos la mente de Cristo. Simplemente que pienso que no es que haya personas que no sirven o que no saben, simplemente que hay personas que no se les ha enseñado. No se les ha enseñado. Y si tú no te tomas el trabajo de enseñar, ¿cómo quieres que esa persona pueda ser fructífera en lo que hace? Entonces siempre lo he dicho, el trabajo en la iglesia del Señor se hace con amor, pero también es necesario que se haga con el conocimiento para que éste dé el fruto del cual queremos que salga. Entonces es importante. Es maravilloso cuando tú dices, yo hago la obra con amor, pero es importante que también nos capacitemos para que nuestra obra sea excelente en el Señor y pueda tener el fruto. Vuelvo y reitero, no es que sea reiterativo en lo que digo, pero para que pueda ser de una manera más clara. Entonces, a veces estamos en un desconocimiento en el trabajo que estamos realizando y a veces no sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, entendamos algo. Primero, que estar en la obra del Señor es un privilegio maravilloso que Dios nos ha dado. Jesús nos ha dado para nosotros servir. Pero segundo, debe de haber un orden. En las iglesias a veces locales no se hay un orden. Y cuando en una iglesia no hay un orden, lo que hay es una confusión tremenda. Por eso en esta hora le digo a los líderes que es importante que haya un orden en la iglesia para que esto quede establecido y podamos ver cómo la iglesia va a crecer. La iglesia no va a crecer con estrategias humanas, la iglesia no va a crecer con mecanismos, la iglesia va a crecer bajo la voluntad, la presencia, pero también con el orden que Dios quiere. Entonces dice, la palabra nos menciona un orden en estos ministerios, es decir, una jerarquía. ¿Qué es una jerarquía? Una jerarquía es una organización. Yo te la voy a poner un poco más fácil. En el cielo hay tal orden que el Señor tiene su organización de una manera que se llama jerarquía, y eso va en medio de los ángeles. Entonces, vamos a definir la palabra jerarquía. Vamos a definir la palabra jerarquía para que logremos entender qué significa la palabra jerarquía. Ya te digo. Mira, dice, la jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación entre personas, animales y valores. Entonces, la jerarquía es una estructura, es un orden que se establece. Eso significa la palabra jerarquía, orden. Por eso te estoy hablando de que en la iglesia el trabajo debe de ser organizado, debe ser un trabajo con jerarquía, con orden, una organización. Tener en claro como líder cuál es el trabajo que yo estoy haciendo para que mi trabajo pueda desempeñarlo con la calidad y con el oportuno servicio. A veces los ujieres no se sabe cómo se va a servir, o el diácono no sabe qué es un trabajo de diácono. Entonces tenemos que entender que en el Señor hay una jerarquía, hay un orden, hay una organización. Las iglesias locales deben de estar constituidas bajo esta organización. Así como el cielo funciona de una manera maravillosa, tiene una jerarquía, un orden, porque recuerde que Dios no es Dios de confusión, Dios no es un Dios de desorden, en donde si a mí me toca un cargo ni siquiera sé lo que voy a hacer. Y entonces a veces encontramos innumerables situaciones que de verdad son tan marcadas que a veces tú vas a un servicio y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Vamos a pasar al coordinador, vamos a pasar al predicador, y ni siquiera se sabe quién es, porque en el momento no llegó,
o a veces no. Entonces por eso es necesario que nuestro trabajo, a veces las cosas deben de funcionar de una manera maravillosa y estas cosas suceden y a veces tú dices, pero el culto no se sintió. No, es que a veces la falta de organización, porque Dios, como te digo, es un Dios de orden. Entonces si a mí me toca coordinar, yo no puedo llegar faltando 2 minutos. Si a mí me toca cantar, la organización tiene que estar establecida desde un principio. Y esto lo hablo con los líderes. Entonces dice, por tanto, hermanos, ya les leí esa parte, dice que Dios menciona un orden en los ministerios, es decir, una jerarquía de los ministerios que nos entrega según su voluntad. Los ministerios son, mira, escuche bien, los ministerios son para beneficio de la iglesia. ¿Para qué son los ministerios? Para beneficio de la iglesia. Dice, los ministerios son para beneficio de la iglesia. Primera de Corintios 2, 7 al 11. Vamos a ver qué dice. Vamos hoy a esto establecerlo bajo la palabra. Para que podamos nosotros entender. Gloria a Dios. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, siendo Él la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, debe hacer su voluntad, tener en pleno conocimiento que no podemos estar desligados de las coyunturas. Es lo mejor, un cuerpo unificado, fuerte y establecido. Ningún viento impetuoso puede tenerlo, porque se fundamenta en Cristo, que es la roca. Cuando la iglesia está estructurada de una manera, créanmelo usted, que va a haber una orden, va a haber una organización. Y entonces a esa iglesia se le va a notar el trabajo y la buena obra en el Señor. Qué bueno es que nuestro trabajo en el Señor fuera de una manera organizada, fuera de una manera jerárquica, con un orden, con una organización, para que se note el trabajo que estamos haciendo. Para que nuestro trabajo sea nutrido y sea equipado y constituido de una manera maravillosa. Dice, estos ministerios vienen del Señor. Estos ministerios no te lo da el hombre. Estos ministerios vienen de parte del Señor. Recuerda que la palabra dice, y Él mismo, quiere decir que fue Él mismo, no fue otro. Dice, y Él mismo, así como la palabra dice, de tal manera, quiere decir que no hay otra manera sino esa. Quiere decir, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Con qué fin se hace esto? Dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué fin son establecidos estos ministerios? Con el fin, entiéndalo muy bien. Dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del Señor. Entonces es necesario que nos capacitemos cada día para servir con excelencia. Recuerde que esto tiene un fin y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero cuando ¿por qué no estoy creciendo de pronto? Porque no me estoy capacitando, porque no estoy entendiendo el propósito de Dios, porque no estoy haciendo el trabajo que debo de hacer como tengo que hacer. Ser líder no solamente es mandar. Ser líder no solamente es pedir que me hagan, no. Ser líder es ayudar a otras personas a que salgan adelante. Ser líder es ayudar a aquella persona en sus debilidades, para que pueda entender cuál es el propósito y cuál es el camino por el cual está haciendo su trabajo. Eso es ser líder. ¿Por qué si Moisés tenía a sus hijos? ¿Por qué si Moisés tenía a otras personas? ¿Por qué fue Josué y no fue alguien de su familia? Porque quizá Josué se capacitó de una manera mejor para poder seguir el trabajo que tenía que terminar Moisés.
Entonces vemos justamente eso. ¿Por qué de pronto Elías capacitó a Eliseo y tuvo una doble porción? Justamente por eso, porque él entendió el propósito del trabajo en el Señor. Entonces, es necesario que nuestra obra sea con amor, no indolente, pero capacitarnos para que nuestro trabajo sea bueno en Dios. Porque la única razón que nos perfeccionemos para ayudar a otros a edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La jerarquía de los 5 ministerios dice: estos tienen un orden establecido por el Señor Jesús y con propósito. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Eso está en 1 Corintios 12:28. Dice que en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo a los profetas, en tercero a los maestros, después los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y hablan en lengua. Dice, los 5 ministerios mayores que entrega el Señor Jesucristo. Dice, el apóstol, entienda algo, iglesia. Dice, el apóstol significa enviado. Apóstol significa enviado. Y aparece 89 veces. La raíz es griega y traduce delegado. Apóstol dice enviado y traduce delegado. La palabra primeramente es griego, la palabra es protón, que significa primero en tiempo de orden o rango. Recuerdo que por allá en la Torá, cuando hablábamos de la Torá o los Pentateucos, como usted lo quiera llamar, o como usted tenga el conocimiento entendido, recuerde que las palabras se denotaban, o en los primeros libros, digámoslo así como empezaban. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el principio, por eso se llama Génesis. Entonces, recuerde que aquí estamos hablando acerca de esto, que a veces las palabras de pronto no tienen el significado etimológicamente. Recuerde que cuando ya son traducidas ya la raíz es diferente. Entonces dice, la palabra protón, que significa primero en tiempo de orden o rango, en hebreo es shalhat. Emisario es un apóstol de Yeshua, o sea, de Jesús, Hamakai. Ahora, apostelo es una palabra compuesta por apo y estelo, Apo significa lejos, aparte, y estelo significa equipar, armar, enviar. Apóstol es sencillamente una palabra adjetiva para denotar a un representante plenamente acreditado con un cargo específico, que es el enviado o mensajero, alguien que se ha enviado con autoridad para actuar en el nombre de aquel que lo ha enviado. Profeta, de la raíz griega que traduce que porta un mensaje, orador inspirado, hombre o mujer de Dios a quien Cristo ha dado el ministerio de profeta. Efesios 4:11, 1 Corintios 12:28 y 14:29. Profeta es aquel que el Señor ha hecho el llamado para que ejerza este ministerio. 3 palabras hebreas que se traducen como profeta o vidente: Roed, que se halla 12 veces, Ose, que aparece 18 veces, y Yosef, que su raíz es Ra, ver, mirar, contemplar. Aparece 309 y se refiere básicamente uno que habla por cuenta de otra persona, alguien que actúa o sirve de boca. Vamos a ver Éxodo 17, Éxodo 7, 1 al 2. Éxodo 7 dice, un concepto mío es una persona que habla, en pocas palabras, una persona que habla, que es la boca de Dios. Vamos a ver qué dice. Dice, un profeta es un amigo de Dios. Dice, porque, mira lo que dice en Amós 3:7.
Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes le revele su secreto a sus siervos los profetas. En pocas palabras, el profeta es la boca de Dios. Recuerde que hay una parte cuando Moisés no hablaba y él le decía, yo estoy constituido a ti como Dios, como a mi Dios. Pero tu hermano será tu profeta. En pocas palabras, como Moisés era una persona, porque él le dice, yo estoy constituido para Faraón un Dios, o sea, para que yo te he constituido a Dios, a Faraón, o sea, yo te he constituido a ti como Dios para Faraón, pero tu hermano será tu profeta. En pocas palabras, tu hermano será la boca que va a hablar, porque recuerde que Moisés era una persona que era tardo para hablar, era tartamudo. Entonces, Aarón era la boca de Moisés, y Moisés seguía los lineamientos de Dios. Entonces, un profeta es aquel que habla la palabra de Dios, es la boca de Dios. Por eso es necesario que el profeta tiene que estar lleno de la presencia de Dios y buscar el rostro de Dios. Hoy en día, quizás este ministerio, usted encuentra que dice la profeta, el profeta, pero realmente se está hablando lo que Dios quiere que se hable. Recuerde que la profecía más segura es la palabra de Dios. Y tenemos que entender eso desde un punto de vista. Que el profeta tiene que estar alineado a los pensamientos de Dios y hablar todo lo que Dios le diga, sea bueno, sea malo, sea juicio o no sea juicio. Tiene que hablar lo que el Señor le está diciendo que hable, no puede callar, porque recuerde que es la boca de Dios la que está hablando. Entonces a los profetas le digo eso, ojo, profetas. Maestros, la palabra maestro viene del vocablo griego disicalo, y significa instructor, doctor, enseñar, el que instruye. En realidad, el término en griego significa quien guía. Maestro, la palabra maestro viene del vocablo griego didascalo y significa instructor, doctor, enseñar, el que instruye en realidad. El término en griego significa quien guía. Quien indica el camino o recorrido en el hebreo es rabí. Es aquel que interpreta las sagradas escrituras. Entonces, los maestros tienen que tener mucho cuidado con lo que se está enseñando en la actualidad. El maestro tiene que tener cuidado porque recuerde que el maestro es el que instruye, es el que enseña. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestras enseñanzas. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se están diciendo, porque a veces se le está enseñando al pueblo mal. Y cuando tú le estás enseñando a alguien de una manera que no debe de enseñarse, ahí es donde la doctrina la vemos con muchos problemas. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo estamos enseñando. Tenemos que tener cuidado cómo la palabra se está llevando. Porque recuerde que usted le está hablando a personas que necesitan conocer. Y si usted se está adoctrinando mal o le está enseñando mal la palabra, va a criarse desnutrido, va a criarse de una manera desnutrida, y entonces vamos a ver la cantidad de problemas que encontramos en las iglesias. Entonces es necesario que como maestro se enseñe la palabra del Señor tal cual como está establecida. Recuerde que la palabra del Señor no se puede adulterar. Amén. Es por tanto un ministerio de prestigio, y este elemento aparece también en otras lenguas. Significa uno es a otro superior. Entonces, maestros, vamos a nutrirnos, vamos a llenarnos más de la presencia del Señor, vamos a buscar verdaderamente lo que el Señor quiere y aprender nosotros para poder enseñar al pueblo. ¿Sabe algo? A veces usted ve un mensaje en internet y usted se queda pensando y dice, ¿realmente eso es lo que Dios está hablando? Eso es lo que dice la palabra, y a todo se le dice amén. Por eso es necesario que nosotros logremos entender, pueblo,
qué es lo que dice la Escritura. Pero cuando nosotros realmente no sabemos qué es lo que dice la Escritura, decimos cualquier cosa. Y mucha gente que no escudriña lo toma. Por eso tenemos que tener en cuenta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, pueblo, vamos a alimentarnos. Evangelista. Evangelista, el que anuncia las buenas nuevas. ¿Qué es el evangelista? El evangelista es el que anuncia las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Es un mensajero, es un anunciador. El evangelista es aquel que le va a arrebatar las almas al diablo. Pero ¿sabes algo? Hoy en día nos damos cuenta nosotros, y vuelvo y reitero, en cualquier campo donde nos desempeñemos tenemos que entender que es necesario la llenura y la presencia de Dios. Eso es lo básico, lo importante. Entonces, el evangelista es aquel que anuncia las buenas nuevas del reino. Es un mensajero, es un anunciador, amén. Entonces, el evangelista es aquel que le va a arrebatar las almas al diablo. Por lo consiguiente, debe de estar lleno del fuego de Dios, para que cuando su boca sea abierta, este evangelista pueda alcanzar aquellas almas, pueda hablarle con poder el evangelio de Dios. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 5, 18 al 20. El pastor, dice, es el que apacienta o se ocupa de alimentar, confortar, guiar y acompañar y ungir. Salmo 23. Recuerde que el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vuelvo y reitero, el pastor es el que apacienta, es el que se ocupa de alimentar. Entonces es necesario que el pastor tenga cuidado de sus ovejas. El pastor sepa cómo se debe alimentar sus ovejas. Sabes, a veces es triste cuando una oveja se va, se pierde, se enferma. Le duele un piecito, le duele una patica, le duele de pronto algo de sus extremidades. Me gusta mucho el pasaje cuando dice que dejó las 99 y fue por aquella oveja que le hizo falta. Entonces, a veces es necesario que el trabajo, aquellos que son pastores, entiendan que el trabajo de pastor es alimentar, es confortar, es guiar, es acompañar a su oveja. Recuerde que dice que el pastor es el que va a dar cuenta un día por las ovejas. Yo sé que de pronto en el redil hay cabritos también, hay cabros también, pero es necesario que con todo el amor del mundo, pastor, tu corazón sea diferente para que puedas curar y levantar. En tu corazón no debe haber prepotencia. Aquellas personas que son pastores, no puede haber altivez, porque recuerda que tú eres el que apacienta, tú tienes el trabajo de alimentar, de cuidar, de levantar, de ayudar a tu ovejita. Y si de pronto te salió cabrita, pues ayudarla a que vuelva al redil. Juan 17 dice que esta palabra se utiliza más de 170 veces para describir tanto los cuidados y alimentación de la oveja, como en Génesis 29, 7. Como para descubrir los cuidados y alimentación espiritual de las personas. En Jeremías 3:15, mira lo que dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con conciencia y con inteligencia. Vuelvo y repito, y esto está en Jeremías 3:15, dice, por eso les digo que el corazón del pastor debe ser un corazón diferente. Mira lo que dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con conciencia y con inteligencia. El que cuida de un rebaño, otro pastor, el que cuida un rebaño, dice, un pastor es una persona a la que se le ha conferido autoridad dentro de la iglesia cristiana para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para apacentar la iglesia. Escuche bien. Por eso a veces, hoy en día, todo el mundo quiere ser pastor y yo digo no. El trabajo de pastor es un trabajo que el Señor ha dado, un ministerio que el Señor ha dado, que no solamente se le da, no, es un ministerio hermoso, que tiene autoridad,
pero que también tiene que hacerse bajo la dirección de Dios y no bajo la dirección del hombre. Como dice en Jeremías, el corazón del pastor debe ser diferente, debe ser un corazón como el de Dios. Y que tiene que tener cuidado, que dejar esas 99 por ir por aquella que se le fue. Dice, al pastor se le ha conferido autoridad, pero dice, tened cuidado de vosotros, y eso está en Hechos 20:28, la iglesia primitiva. Y tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo va hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, el cual compró con su propia sangre. ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? El propósito de los 5 ministerios El propósito de estos 5 ministerios, como le decía, es que la iglesia sea edificada. No es que yo sea edificado porque yo quiero tener un cargo de líder, porque yo quiero tener un cargo de pastor, porque yo quiero tener un cargo para estar encima de otros. No, el trabajo de esto siempre ha sido ayudar a otras personas, ayudar a la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, para que el trabajo en el Señor pueda desarrollarse de una manera más clara. Amén. ¿Cuáles son las funciones de cada ministerio? Dice, es necesario conocer la tarea específica de cada ministerio. Ahí voy. Es necesario conocer el trabajo, las funciones. ¿Usted se imagina un médico que no supiera cómo funciona el cuerpo humano? ¿Cómo podía recetar? ¿Cómo podía saber qué tienes si no conoce realmente el cuerpo humano y es médico? O el abogado que no conoce la Constitución. Imagínese usted, ¿cómo un abogado puede enfrentarse a algo si no conoce la Constitución? Entonces, ¿cómo yo puedo ser un líder? Simplemente porque quiero ser recordado, porque mi nombre es establecido. Si yo no sé realmente cuál es el trabajo que yo voy a hacer. Entonces dice, es necesario conocer la tarea específica de cada ministerio, de cada ministro, de cada ministerio. Los 5 ministerios bajo una unción diferente, para cada uno de acuerdo a su ministerio. Es impresionante ver la forma en la que trabaja nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es necesario que entendamos esto. Dice, Él reparte como Él quiere, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, en pocas palabras, Cristo a cada quien le dio lo que Él quiso. Recuerde, y siempre lo he dicho, la gracia del Señor es multiforme, no uniforme. Lo que usted tiene no lo tengo yo, lo que yo tengo no lo tiene usted. Entonces, la gracia del Señor es multiforme, no uniforme. Él no hizo moldes así. Él no hizo todo por producción, no. Él a cada quien le dio como Él quiso. Dice que Él repartió dones a los hombres. Entonces dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús escogió a sus discípulos y también los llamó apóstoles. Así como el Espíritu Santo le habló a Bernabé y a Saulo diciéndoles que serían apartados para la obra. Eso está en Hechos 13, 1 al 3. De la misma manera que ellos, el Señor Jesucristo nos aparta para su obra, siendo el mismo quien nos forma en su carácter, para así ejercer un ministerio con madurez y templanza, sabiendo que el llamado requiere un proceso de equipamiento. Me gusta esta parte. Sabiendo que el llamado requiere un proceso de equipamiento y a su vez equipados somos enviados a la obra. Entonces, primero, el trabajo requiere equipamiento para después enviarlo. Entonces, por eso dice una parte de la palabra que no un neófito el que pueda ejercer la palabra. Un neófito no es el que puede ejercer ese cargo, sino que tiene que ser una persona con conocimiento. ¿Por qué? Como los que les venía hablando con anterioridad. Es necesario que tú conozcas el trabajo que vas a hacer. Es necesario que tú conozcas la Escritura. Porque si tú no conoces lo que vas a hacer, ¿cómo vas a trabajar en la obra de Dios? ¿Y cómo vas a hacer el trabajo con excelencia? Entonces es necesario que nos equipemos primero para poder salir a hacer la obra del Señor. Apóstol es el primer ministerio que se menciona en la Biblia.
Dice, el apóstol opera los 5 ministerios. El apóstol es el único que tiene los 5 ministerios, por lo cual debe hablar la palabra de Dios para exhortar, para animar, para alentar y además sanar y liberar. Enseñar la palabra de Dios, la verdad escrita con revelación por medio del Espíritu Santo, ganar almas para Cristo y ser un misionero, llevar las buenas nuevas a todo lugar. Y tiene una gran tarea que demanda responsabilidad: fundar las iglesias. Profeta, transmitir la revelación que viene directamente de Elohim. En este caso, lo que Dios quiere revelar, sea o a más personas, hablar la palabra tal cual como el Señor la manda, ser el portavoz de Dios. Un portavoz de Dios tiene la función de reprender la idolatría, la infidelidad conyugal, la operación. Por eso siempre te digo, el profeta tiene que ser la boca de Dios y tiene que hablar tal cual. Las profecías no pueden ser amañadas. Las profecías no pueden ser alineadas según el hombre. Las profecías no pueden ser que si Dios manda una palabra dura para la iglesia, aún sea el mismo pastor, tienes que decir lo que el Señor está hablando. No puedes callar. ¿Por qué? Porque si tú haces esto, estás haciendo según tu voluntad, ya no estás haciendo la boca de Dios. El maestro es una persona apta para traer entendimiento y revelación al pueblo, hacer discípulos. El maestro es el encargado de hacer discípulos para Jesucristo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios y la sana doctrina, trazar bien la doctrina, como dice en 2 de Timoteo 2, 15 y 18. Trazar bien se traduce bien en la palabra griega ortomeo, que denota la acción de cortar recto. O sea, en pocas palabras, el maestro tiene que enseñar bien, de una manera correcta. Recuerda que una persona mal adoctrinada va a crecer mal. Y si no tiene una doctrina clara y no va a saber, cualquier viento que viene, cualquier fábula, cualquier filosofía hueca se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque no se le fue enseñado, porque no entiende muy bien lo que dice la palabra. Va a ser una persona que va a crecer con problemas, como cuando tú tienes al niño y tú lo pasas de un grado a otro y va a tener siempre la dificultad. ¿Por qué? Porque nunca pasó esa área. Entonces es necesario que los maestros enseñen bien. Dice, enseñar a discernir la doctrina. El término discernir se deriva del griego anacrino, que significa examinar, escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Buscar. A veces la flojera no nos permite a nosotros buscar bien. Y nuestro crecimiento no es el excelente, y nuestro trabajo es malo. Entonces hacemos recalentados. Cuando se predica son recalentados. ¿Qué es un recalentado? Cojo 2, 3 versículos y ya con eso, imagínense usted. Entonces ya con 2 o 3 versículos, ya con eso me tengo suficiente. Entonces de pronto yo puedo decir, y cuando se suben allá arriba, se dice cualquier cantidad de aberraciones y todo el que está acá abajo dice amén, 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 amén. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento hace que tú a lo que digan allá arriba digas amén y no entiendes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como no leíste, no estás escudriñando, no estás discerniendo, no estás entendiendo, cualquier cosa te parece que está bien. El evangelista, dice, es el que anuncia las buenas nuevas. La función primordial del evangelista es predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y en ello Dios hace prodigios, señales, confirma la palabra que predica a través del ministerio evangelista. Esta está la gracia y el poder del Espíritu Santo y el Ruach Hakat, que significa redarguir. Fíjese usted, cuando hay un evangelista que viene de parte de Dios y está lleno de la presencia de Dios, créame usted que apenas que abra su boca, va a tocar aquellas almas, va a llegar a aquellas almas y aquellas almas van a lograr entender y van a ser tocadas. Pero eso es cuando el evangelista está lleno de la presencia y del poder de Dios. Dice, pastor, el pastor debe conducir y apacentar la iglesia con un cuidado tierno y una supervisión llena de la atención. Mire, el pastor debe conducir y apacentar la iglesia con un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. Conocer viene del griego ginosko, que significa estar tomando
estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer y entender totalmente esto implica que el pastor debe conocer a las ovejas. Fíjese usted, el pastor debe de conocer a las ovejas, debe de entender la necesidad. Cada oveja es diferente, así como cada persona es diferente. Cuando tú vas al médico, tú te puede doler la barriga, pero te puede doler el estómago. Pero si el dolor de tu estómago es muy diferente al dolor de estómago que tiene otra persona. Entonces tenemos que entender eso, que cada quien tiene una patología diferente. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. Amén. Entonces vamos a lograr. Mire, yo espero que en esta hora podamos entender claramente el trabajo en el Señor, para que nuestro trabajo sea fructífero, sea lleno de su presencia y podamos dar los frutos que el Señor quiere que demos con excelencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu sierva Elsa Barrios. Espero que al igual que el Señor me ayudó a mí, te ayude. Bendigo tu vida con toda bendición de lo alto y espero que esta enseñanza de hoy te ayude. Bendiciones.